Habíamos mencionado y en nuestros estudios se encuentran pues Alcides Chamorro, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, y Carlos Rivera, especialista y abogado del Instituto de Defensa Legal, para conversar precisamente sobre el caso Olechea y su excarcelación. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Bueno, tenemos que empezar. La opinión pública lo que se pregunta es ¿qué falló? ¿Quién es el responsable en todo caso, congresista? Bueno, en mi concepto, el Poder Judicial, que no ha tenido la prudencia de acopiar los medios probatorios necesarios que establezcan la vinculación de Olechea con la organización terrorista Sendero Luminoso. Yo recuerdo que cuando fue allanado la vivienda de Abimael Guzmán y fue capturado, se encontró documentación que establecía estas vinculaciones, no solo de una institución denominada Sol de Oro, que era un organismo de fachada para hacer el proselitismo fuera del país, sino también dentro de toda su estructura orgánica de Sendero Luminoso. Entonces, es el Poder Judicial el que tenía la obligación, y también el Ministerio Público, que como titular de la acción penal pública tenía la obligación, la carga de la prueba. Ahora, congresista, usted ha sido muy fuerte a decir que los jueces han sido muy timoratos en el caso de Olechea. Yo pienso que sí. Cuando ellos pueden haber dicho también las fallas, que realmente lo han dicho, las fallas vienen desde el pedido de extradición, por los cargos que se tuvieron que dar al momento de pedir precisamente la extradición de Olechea. Claro, pero también se ha dicho que Olivera es el responsable de que haya salido Olechea, ¿no? Como si la diplomacia o el embajador puede adjuntar pruebas o decir, señor Olechea, no se acoja usted a la extradición simple y opóngase. Me parece de lo más absurdo, ¿no? Eso en todo caso lo ha dicho el APRA, pero el Poder Judicial, digamos, por la Sala de Terrorismo, lo que ha mencionado es que el proceso mismo, el pedido mismo, o sea, se pidieron, digamos, la extradición con delitos más leves del que debió ser. Pero es el Poder Judicial el que ha organizado el expediente de extradición. Porque no se pudo poner en todo caso esos documentos que usted menciona que fueron encontrados en 1992 en la captura de Abimael Guzmán. Yo creo que esos elementos debían haberse considerado. Yo no he revisado el expediente, pero ha salido hasta publicaciones por medios de comunicación que establecen esta vinculación. Y el expediente en el cual ha obtenido su excarcelación es el 247, referido a su pertenencia a la organización subversiva. Aún no se ha visto el tema de la apología ni el financiamiento de los recursos que él recaudaba en el extranjero para financiar los atentados y la muerte de las personas en el Perú. Señor Rivera, precisamente hablábamos de que ya todo estaba consumado, que él ya había sido excarcelado, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay algunas restricciones? ¿Hay algún peligro? Se ha mencionado que no hay peligro procesal, pero en términos reales, ¿hay algún peligro de salida de este señor? Bueno, el Poder Judicial lo que ha dispuesto es su libertad, le ha otorgado mandato de comparecencia, pero ha establecido ciertas restricciones importantes desde nuestro punto de vista. La primera es el señalamiento de un impedimento de salida del país, ¿no? Y por lo tanto eso suponemos que debe evitar una probable fuga del país. En segundo lugar, tenemos conocimiento que la resolución de la Sala Penal establece que Olechea Caguas tiene que presentarse al juzgado cada semana del mes para dar cuenta de sus actividades, con lo cual se supone que es una persona que va a estar sujeta a la jurisdicción del Poder Judicial. Pero creo que el caso Olechea muestra algunas cosas importantes. Uno primero es que efectivamente hemos pasado una etapa diferente en la administración de justicia, es decir, no estamos en un Poder Judicial que, aun cuando no existan pruebas, somete a las personas y priva de su libertad a estas. En segundo lugar, creo que este tipo de procesos, el de Olechea es un ejemplo, es la forma como se hicieron pésimamente mal los procesos judiciales durante la etapa de Fujimori. Este proceso iniciado Olechea y otro que él tiene, del famoso caso de los embajadores de Sendero Luminoso, es un caso en el que efectivamente, más allá de una imputación muy vaga de pertenencia, de apología, no hay mayor elemento probatorio, es decir, la voluntad política de someter a ciertas personas a procesos judiciales por terrorismo, creo que llevó a la policía, al Poder Judicial, a elaborar de una manera muy mala expedientes judiciales y a priorizar simplemente medidas restrictivas de libertad y no lo que es sustancial en un proceso judicial, es decir, las evidencias, las pruebas que pueden hacer que pedidos de extradición hacia un futuro inmediato puedan tener realmente una eficacia respecto de la justicia. En todo caso, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se va a seguir en este caso Olechea? Bueno, Olechea ha sido sometido a una extradición simplificada, como dice el congresista Chamorro, sobre un proceso
y sobre una imputación, que es su supuesta pertenencia a Sendero Luminoso y el cargo realmente infundado de ser miembro de la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso. Todo el mundo sabía que Olaechea no era parte del comité central de Sendero Luminoso. Es un apologeta, efectivamente. Entonces, ¿por qué el error inicial, digamos, que ha causado toda esta confusión? Mire, ahí hay sí efectivamente una responsabilidad del Poder Judicial ineludible, ineludible. El congresista ha dicho que el Poder Judicial es el que ha organizado el expediente de extradición. Y cuando una persona se somete a una extradición, el Poder Judicial tiene la obligación solamente de juzgarlo sobre aquellos delitos que han sido parte del pedido de extradición. En este caso, el pedido de extradición es de ser miembro, dirigente de Sendero Luminoso. Todo indica que en el expediente que se está juzgando no existen evidencias de que Olaechea Caguas sea dirigente de Sendero Luminoso. Ahora, en el terreno político, esto, como usted mencionaba, ha generado un gran debate. Unos responsabilizan al el embajador, otros responsabilizan, como usted, al Poder Judicial. Pero a nivel político, ¿qué significa esto, el caso de Olaechea que haya salido excarcelado? Es una pésima señal en la lucha contra la subversión. Hubiéramos preferido que el Poder Judicial actuara con firmeza, porque se supone que para aperturar instrucción ha habido indicios de sus vinculaciones con el senderismo. Ahora es un reto para el Ministerio Público, los procuradores y todos los que intervienen en estos procesos de acopiar los medios probatorios idóneos que establezca la responsabilidad penal de Olaechea. Él, si bien no ha sido absuelto de este proceso, va a afrontar este juicio, pero en libertad, con comparecencia. Corresponde pues al Poder Judicial tomar una decisión. Yo creo que los argumentos subalternos de interés político, como el que hemos escuchado, de que sería el Ejecutivo o un embajador el culpable, queda absolutamente claro que no es así. O hay una mala fe o hay una asombrosa falta de información jurídica para decir que el embajador es el que tiene la culpa. ¿De dónde viene la mala fe? Viene del lado del Partido Aprista, ¿no? Yo creo que no puede haber apreciaciones de esta naturaleza que confunden a la opinión pública, porque es confundir a la opinión pública. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos rápidamente para seguir conversando sobre el caso Olaechea. Regresamos. Bien, seguimos conversando sobre el caso Olaechea con el presidente de la Comisión de Justicia, Alcides Chamorro, y con el abogado también Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Una de las cosas que se dijo ayer, o que dijo el juez Pablo Talavera, es que nosotros informamos sobre la falta de pruebas. Esa es una de las cosas que dice. Y además dice que no todo está perdido, sino que se requerirá de un mayor esfuerzo y dedicación. Eso se puede tomar en cuenta viendo pues los problemas que tiene el Poder Judicial. Bueno, si dice que en su oportunidad habían dicho que faltaban las pruebas, no debe decirlo ahora. En su oportunidad le hubiera dicho a la sala, al juzgado correspondiente, él como presidente de la sala en materia de terrorismo. O sea, la oportunidad de haber advertido estas insuficiencias debió haberse corregido dentro del Poder Judicial, no en otro escenario. ¿Qué hacer en el Poder Judicial en todo caso? Yo creo que ahora la situación es un poco marchar contra la corriente y en una cuesta, ¿no? Porque efectivamente no significa una absolución la libertad dada en el curso del proceso, pero sí es cierto que ya hay un señalamiento de que no existen unas evidencias suficientes que sujetan a esta persona a una privación de libertad, y eso para efectos de una decisión final del proceso judicial es muy importante, excepto que en el curso del proceso judicial se descubran nuevas evidencias en este expediente, cosa se puede anexar más evidencias. En fin, tendría ya que ser parte de la investigación judicial que realice el juzgado que está a cargo de este expediente, pero eso ya es una cosa mucho más compleja, ¿no? Porque se habla de que no se le puede juzgar en un proceso que ya se inició, que es otro delito en todo caso. Claro, es que él está sometido a un proceso de extradición y por lo tanto la obligación que le corresponde al Poder Judicial es exclusivamente juzgarlo sobre las imputaciones y sobre los cargos que han sido sometidos o han sido parte del pedido de extradición. Pero que no implican, por ejemplo, los documentos que menciona el congresista Chamorro encontrados en 1992 cuando agarraron a Abimael Guzmán. No necesariamente, es decir, acá hay un expediente judicial, hay pruebas que ya han sido supuestamente adjuntadas, hay imputaciones que ya han sido levantadas. En todo caso, las nuevas evidencias
tendrían que ser parte de esas investigaciones que ya aparecen en el expediente, ¿no? ¿Hay algún riesgo, algún peligro que se corre en ese proceso de Olaechea para que él pueda ser absuelto totalmente? Sí, hay un alto riesgo, ¿no? Dada el sentido de la resolución y dado el contenido de la resolución que se refiere fundamentalmente a la insuficiencia probatoria, sí, creo que no al contrario, que no es cuestión de alarmar, sino de dar un mensaje sumamente claro. Hay esa gran posibilidad. El hecho es que, si bien es cierto, nos alegramos que un sistema democrático, la justicia pueda reconocer este tipo de insuficiencias y pueda otorgar la libertad a una persona manifiestamente vinculada a Sendero Luminoso, pero también es cierto que el mensaje político hacia la población es bastante preocupante, es decir, se está liberando gente vinculada a Sendero Luminoso. Esto realza en todo caso los problemas al interior del Poder Judicial. ¿Y qué pasa con la reforma en el Poder Judicial? Bueno, esa es una tarea pendiente. Lamentablemente todas las anunciadas reformas del pasado no fueron sino intervención del poder político en el Poder Judicial, en un escenario de autocracia. Ahora hay una comisión especial de reforma integral de la Administración de Justicia que no tiene funciones ejecutivas y desde luego no la puede tener funciones jurisdiccionales, sino el de proponer en un plazo de 180 días un plan integral de reforma del sistema de administración de justicia, no solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema. Hay deficiencias muy claras que esperamos pueda ser corregido con el concurso concertado de las autoridades integrantes de las instituciones referidas a la administración de justicia y también de parte de la sociedad civil. Pero ¿qué pasa? Precisamente es uno de los temas, la sociedad civil. ¿Va a poder estar involucrada en este proceso? Porque al fin y al cabo es la sociedad civil la que padece los problemas. Claro, ahora hay una sensación pues de indefensión, ¿no? Porque con esta lógica Arce Borja también puede ser absuelto, ¿no es verdad? En el tiempo que queda, yo creo que el Ministerio Público, los procuradores y el propio Poder Judicial tienen que hacer todos los esfuerzos para acopiar los medios probatorios que acreditan la pertenencia. El propio Olaechea ha declarado en más de un medio de comunicación no solo su simpatía, sino su pertenencia, porque la simpatía en todo caso no puede ser materia de punición, pero su pertenencia a esta organización terrorista. Bien, muchísimas gracias a ambos por haber venido a De 6 a 9 y hablar un poco sobre el proceso de Adolfo Olaechea y qué se tiene que hacer rápidamente para evitar riesgos pues de que salga impune. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros regresamos con más información tras la pausa.